con más información, con más noticias. Como ya le adelantaba hace unos instantes, que tenemos en este momento mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Rogelio Rodríguez, después de unas vacaciones. Rogelio, buenos días. Unas bien merecidas vacaciones. Buenos días, Claudia. Buenos días, Marco. Buen día. Y escuchaba usted también, Marco Antonio Vázquez está con nosotros en esta mesa de análisis. Marco, muy buenos días. Buen día a la mesa, buen día al auditorio. Oye, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es este tema que decíamos ha dado mucho de qué hablar, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió, pues hubo varios hechos, el primero de ellos en El Paso, Texas, y que, bueno, varios mexicanos también perdieron la vida en estos hechos. Una persona va y dispara. Su objetivo, declaraba, pues acabar con el mayor número de mexicanos. Iniciamos contigo, Mauricio. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Yo creo que, muchos han puesto de manifiesto su opinión en este aspecto y culpan al presidente Trump por el discurso de odio hacia los migrantes. Me parece que, si bien ha influido, yo creo que históricamente en Estados Unidos se han dado mucho este tipo de situaciones. Lo mismo son con niños, lo mismo son con musulmanes, lo mismo son con judíos, lo mismo son con afroamericanos. En fin, no creo que el 100% sea por el discurso del presidente Trump. Sin embargo, pues bueno, en algo ha de influir y sí, mucha gente allá en los Estados Unidos tiene históricamente también el problema de que odia o no está de acuerdo con los migrantes que radican ahí. Yo creo que ahí lo que tienen que hacer las autoridades, uno es controlar la venta de armas, ¿no? En Estados Unidos cualquiera puede comprar un arma y ya vemos las consecuencias. Insisto, lo mismo pasó, como pasó el sábado pasado en El Paso, Texas. Bueno, también ha sucedido en escuelas, ha sucedido con algunos estudiantes que tienen algunos problemas emocionales y van y se desquitan y rafaguean todo un salón de clases. Lo mismo se da contra aquellos que están en contra de algún sector religioso y van a un templo y también hacen tiroteos para matar a los fieles de esa religión o de ese templo. Entonces, aquí, más que un discurso político, lo que se necesita es tener un mayor control en la venta de armas para evitar este tipo de tragedias. Rogelio Rodríguez. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con Mauricio, dice que este tipo de episodios son históricos, no siempre han ocurrido en Estados Unidos. Sin embargo, sí creo, yo soy un convencido de que el discurso del presidente Donald Trump ha recrudecido este odio racial hacia ciertos grupos, ¿no? Y en particular a los mexicanos, ¿no? Lo que son mexicanos y los centroamericanos, que son el grupo de migrantes que más pugna por ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido de que mucho ha influido el discurso del presidente y bueno, también evidentemente un factor que ha incidido es la política armamentista de Estados Unidos. Es comprar un arma en Estados Unidos es demasiado fácil, o sea, eso se ha sabido históricamente y bueno, países como México estamos pagando también las consecuencias de eso. Entonces, muy lamentable porque estaba leyendo ayer un informe incluso de mezcla oficial y mezcla periodístico donde revelan que tan solo durante 2019 ya van 20 masacres en Estados Unidos, masacres masivas. El parámetro para que un hecho de este tipo sea considerado masivo es que sean 4 o más las víctimas. Entonces, ha habido 20 incidentes en un año, pues es una cifra para preocupar a cualquiera, ¿no? Ojalá y que esto siente un precedente y que por lo menos mueva a las autoridades, los gobiernos de Estados Unidos a modificar la política armamentista, que creo que efectivamente lo veo muy difícil porque ha sido un negocio siempre la venta de armas en Estados Unidos. Y aparte, si bien es cierto, el gobierno mexicano estaba insistiendo en este tema, no creo que le hagan mucho caso en Estados Unidos por lo mismo, porque genera muchos recursos económicos en aquel país. Marco Antonio Vázquez, el presidente de Estados Unidos, ¿influye en este odio racial, sobre todo en contra de los mexicanos?
Sí, yo creo que es el odio lo que están sembrando los políticos, y no solamente podemos hablar de Donald Trump. Este caso en particular sí se le puede achacar directamente al presidente. ¿Por qué? Porque su discurso de los últimos días, su discurso de pre-campaña, porque él piensa reelegirse, va dirigido a frenar la migración hacia Estados Unidos, dice él, a evitar que les roben y que les quiten todo lo que según ellos les están quitando merecen. Definitivamente es odio. Si la policía, las primeras investigaciones de la policía van en el sentido de que quería matar a la mayor cantidad de mexicanos posible. El hecho de que se trasladara de su ciudad de origen a El Paso, Texas, que es una ciudad eminentemente latina o con migrantes mexicanos, lo dice todo. Pero lo que realmente nos tenemos que centrar los mexicanos no es en lo que pasa en Estados Unidos. Allá su cultura es de armas, su cultura es dicen que son sus métodos de defensa. Las estadísticas a favor de ellos, al favor de uso de las armas, pues son más, les benefician o les traen mayores beneficios que perjudiciales. Nosotros nos tenemos que centrar en México. En México el discurso de los políticos sigue siendo de odio. Se les acabó la credibilidad a los políticos, y lo que hacen en cada campaña política es atacar al adversario, es criticarlo, es publicar en Facebook cosas que supuestamente hizo o que va a hacer o que piensa hacer. No estamos haciendo una política de propuesta. No hay propuesta en ninguno de los discursos, y definitivamente o lamentablemente lo que está sustituyendo a la buena política es el discurso del odio, es el sembrar odios. Lo que sucede ahora en Estados Unidos es para poner las barbas a remojar en México. Nosotros, o en mi caso, por ejemplo, yo veo con mucha preocupación que todos los días el presidente salga a decir: y los de antes eran bien rateros y además son fifís, y por si eso fuera poco son neoliberales y han destrozado el país y nos tienen robando, y se acaba el debate. Después de que él critica, se acaba el debate, y se acaba el debate porque le contestan los de enfrente: son chairos y son peje zombies y son esto. O sea, no ves tú nada que pueda beneficiar a México, y sí lo ves cada vez más polarizado. Las encuestas, por ejemplo, las encuestas de ayer, las encuestas de este este mes, ya hablan de que el odio y la querencia de López Obrador el odio está subiendo y la querencia está bajando. O sea, ¿qué quiere decir? Que está polarizando más al país en lugar de unirlo. Y esto que está sucediendo, lo que sucedió en El Paso, Texas, de que van y matan mexicanos, el temor que yo siento, el temor que debe sentir mucha gente que se dedica a ver la sociedad desde lejos, es que un día un loquito de esos o alguien que se traume con todo el discurso político salga con un arma y empieza a matar chairos o empieza a matar fifís, que en este caso sería prácticamente lo mismo. La política está mal orientada, perdió toda la credibilidad del político, y está sustituyendo lo que antes hacía de entregar cosas, lo está sustituyendo ahora con sembrar odios, y odia a porque es bien ratero. Yo sí soy ratero, pero este es más, o cosas de esas. Eso sí es muy peligroso. Sí hay que ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque ahí fueron los primeros, ahí inició la primera forma de hacer política de odio. Donald Trump no fijó su campaña. ¿Saben qué, estadounidenses? Yo les voy a proponer que hagamos las armas se regulen de esta forma, o abrir más el debate en ese sentido. No. Él dijo: voy a construir un muro, y subió su rating. Y aparte de construir un muro, voy a correr las empresas que están aquí llegando aquí, y subió su rating. Eso está pasando en México. No lo queremos ver. Allá ya estamos viendo los resultados de sembrar odio. Ya estamos viendo, ya se ve cómo se matan. Ojalá y no llegue esa situación a México. Ahorita que mencionas el gobierno federal, el gobierno mexicano, la reacción del gobierno mexicano fue el día de ayer, a través de Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró esto como un acto de terrorismo en contra de los mexicanos. Mauricio. Sí, desde luego sí es un acto de terrorismo, ¿no? Se siembra el pánico, y ten por seguro que en estos momentos mucha gente está pensando un poquito ir a un centro comercial o cruzar hacia el otro lado de la frontera. ¿Sembraron el temor en el mexicano? Sí hay cierto temor. Desde luego que se va a pasar.
insisto, me parece que históricamente hay mucho fanático en los Estados Unidos y ponía el ejemplo de que lo mismo va y rafaguea un salón de clases o un templo religioso o alguna comunidad de cierta ideología. Pero desde luego que también, ¿no?, incide mucho el discurso. O sea, si el presidente odia a los latinos, como le llaman allá, bueno, pues esto le voy a hacer un favor. Ese tipo de cosas, desde luego que sí influyen. Y también coincido con Marco en el asunto de México, que está muy polarizado el país y no va a salir un loco por ahí queriendo matar a fifís, que son porque están en contra del gobierno, porque están en contra de la Cuarta Transformación, porque no toleran la crítica. Y desde luego también algún otro loco que no soporte a los seguidores de López Obrador o del gobierno federal, o los llamados chairos, y quiera hacer también alguna matanza. Sí deben de cuidar mucho el discurso, deben de cuidar mucho la manera en que se refiere. Digo, a final de cuentas el presidente López Obrador es el primero en poner apodos, en poner adjetivos hacia cierto sector que no está de acuerdo con él, y lo va sembrando primero entre los miembros de su gabinete, luego entre sus principales seguidores y asesores, y después entre los simpatizantes, ¿no? Entonces uno se mete a las redes sociales, puede hacer una crítica en Twitter o en Facebook, y luego salen los defensores y a criticar. Y aquí mismo lo hemos visto, incluso en esta misma mesa, cuando hemos hablado del gobierno federal y hemos criticado, luego salen por ahí en las redes sociales de la transmisión de aquí de ORT a decir, es que nunca te vi hablando así de Peña Nieto o de Calderón, y son fifís y chayoteros, bla, 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 prianistas, vendidos, neoliberales. Y entonces se empieza a generar ese odio, esa intolerancia a la crítica o al cuestionamiento. Entonces sí se debe de cuidar por ahí, y los asesores de López Obrador, el propio presidente debe empezar a escuchar un poquito más sus asesores deben de hablar, y López Obrador debe de escucharlos, y bueno, tratar de evitar ese discurso de división. O sea, porque nadie puede criticar al presidente porque luego quiere hacer derecho de su réplica, derecho de la réplica, y empieza a cuestionar y a criticar a quienes lo critican y lo cuestionan. Entonces yo creo que el primer deber moral y ético de un gobernante es unir a la ciudadanía y no dividirla. O sea, no va a gobernar el presidente solamente para quienes votaron por él o para quienes no lo critican, está gobernando para todo el país, y en todo el país siempre hay contrapesos, y eso es en beneficio de la democracia. Entonces no puede, él fue un contrapeso, él mismo, los simpatizantes, el movimiento de López Obrador fue un contrapeso de anteriores gobiernos, y criticaban toda acción de los gobernantes en turno, y al final de cuentas, pues bueno, los gobernantes en turno tenían que aguantarse, y todos los días el presidente López Obrador criticaba las acciones de los entonces presidentes, y no pasaba nada. Es decir, no tiene por qué sentirse ofendido por las críticas o los cuestionamientos. Muchas veces lo que se critica es la incongruencia de su discurso de campaña con el discurso o las acciones que está llevando a cabo ya en su administración. Rogelio Rodríguez, ¿México podría estar en la antesala de que ocurriera algo similar como lo de Estados Unidos? Sí, totalmente, digo, porque los políticos siguen usando ese discurso de odio, ese discurso de distanciar en lugar de unir, y lo vemos, digo, por lo menos yo coincido con ambos, con Marco y con Mauricio, lo vemos todos los días. Eso, yo creo que todo el mundo vemos el discurso del presidente. Me parece que todavía no se pone a gobernar, todavía sigue utilizando sus lemas de campaña o echándole culpas al pasado, y todavía no se da cuenta de que el país ya está caminando. Entonces, con ese tipo de discursos, pues sí, la consecuencia pudiera ser esa. Ojalá y nunca tengamos que lamentarnos de este tipo de situaciones. Ya con lo que ocurre con la delincuencia organizada, que también, bueno, no podemos dejarla de lado, que a diario vemos masacres en varios estados del país, y bueno, ya nos acostumbramos tanto a ese tipo de situaciones que ya nos extraña, pero que se genere una situación por cuestiones políticas sí debería estarnos preocupando, ¿no? Y por otro lado, creo que este tema de lo que ocurrió ayer ocurrió el fin de semana en El Paso, Texas, creo que debe ser aprovechado por los gobiernos y sobre todo por el mexicano
para seguir insistiendo, presionando a Estados Unidos en el tema de las armas. O sea, las armas que vienen de Estados Unidos hacia México son el principal factor que nos está generando violencia en el país. O sea, de ahí se abastecen los grupos delincuenciales para generar la violencia en la que estamos sumidos. Ojalá no desaprovechen esta oportunidad y que presionen en ese sentido, ¿no? Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos contigo, Marco Antonio Vázquez. No. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Qué tan precavido eres al comprar por internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. En Gasolinera SG te ofrecemos el servicio de primera, gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites, además revisión de niveles de aditivos y presión de llantas. Con la mejor atención y calidad, visítanos en Carretera Nacional 85 vía Corta Tampico, kilómetro 64 más 700, Ejido San Juan y El Ranchito. Amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Abierto las 24 horas todos los días del año. Listos para ofrecerte un servicio rápido y de más alta calidad. Llena el tanque de tu vehículo con la confianza y garantía de Gasolinera SG. Servicio a otro nivel. Con el propósito de romper la brecha de género en la carrera judicial y alcanzar progresivamente la paridad, el Consejo de la Judicatura Federal emite la convocatoria al primer concurso exclusivo para mujeres para acceder al cargo de jueza de distrito. Acciones afirmativas como esta son indispensables para lograr una genuina igualdad entre hombres y mujeres. Consulta las bases en www.cjf.gov.mx. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Son las 9:22 y va el turno de Marco Antonio Vázquez en relación pues a este tema que estamos comentando, y lo decías tú lo ponías sobre la mesa en relación de que bueno, quienes están en el poder en este momento o los políticos son quienes también han sembrado precisamente ese odio. Sí, porque además les conviene, alejan a la sociedad de la discusión de los temas importantes. Yo te lo mencionaba hace un momento, o sea, si bien López Obrador genera todo ese tipo de odios con su discurso de fifís, de neoliberales, de que son chayoteros, de que son... O sea, tú ves el discurso de Felipe Calderón y hasta parece que se acaba de tomar unas copas cuando le responde. O sea, no es nada prudente siendo un expresidente y conociendo que la gobernabilidad es primero que cualquier cosa. Y bueno, del tonto de Fox cualquiera lo puede esperar, pero de Felipe Calderón se supone que sí fue a la escuela y que sí que sí conoce de política. Eso es lo realmente preocupante, que lo que dice el presidente se lo contestan los del PAN, se lo contestan los del PRI, y no se centra el debate en atemperar la discusión y llevarla a un buen puerto. Se centra en a ver quién discute más y quién ofende más al otro y quién siembra más odio en contra de su adversario. Por lo demás, en lo que decía Rogelio, dice Mauricio, bueno, es tiempo de que llamar a los gobiernos de Estados Unidos a que controlen las armas. Yo creo que la gran responsabilidad es de los mexicanos. O sea, nosotros tenemos aduanas, los puentes, así como ellos checan lo que entra de aquí para allá, se supondría que el gobierno mexicano tiene que checar lo que entra de allá para acá. Yo no me imagino que todo eso se haga invisible a la hora de cruzar las fronteras, ya sea por vía aérea o terrestre o por el río. O sea, yo siento que la responsabilidad de las armas es de las que entran a México, son de los gobiernos de México.
creo que nosotros tenemos, o el presidente tendría que tener un poquito de vergüenza, o los gobiernos, o los que quien diga, deberían tener un poquito más de vergüenza y ponerle firmeza a sellar la frontera para que no entren este tipo de armas, o que nos digan dónde está el negocio, porque eso no es gratis. Yo creo que los mexicanos tenemos que centrarnos en este país, o sea, ver lo que sucede allá y ver lo que sucede a nivel mundial, porque yo insisto, hay que poner nuestras barbas a remojar. El discurso de odio eso es meramente odio. Lo que pasó en El Paso, Texas, lo que pasó en El Paso es ahora sí que es meramente odio. Lo dicen las investigaciones, lo detallan en el sentido de que vamos contra los latinos, y eso es lo que están haciendo los políticos. Los políticos nos quieren sacar de la política, nos quieren hacer creer que eso es un mugrero y que no es lo que nosotros merecemos, cuando en realidad en la política está la solución de todos los problemas. Ahí empiezan hoy, porque no hemos sabido elegir, porque no nos sabemos meter, pero también ahí está la solución. Mauricio, ya para ir cerrando. Pues sí, coincido con Chairo Antonio Vázquez. En el sentido de... Ya está en contra de no, coincido con Marco. Andan recuperando rating, déjalo. Sí. Coincido con Marco en el sentido de tanto gobierno como opositores, elevar un poquito la calidad del debate, sin adjetivos, sin insultar, con críticas y cuestionamientos bien sustentados y bien argumentados, en el sentido de evitar esa polarización que existe. Insisto, es sano que haya contrapesos, que es sano que haya oposición en el país, que haya oposición en Tamaulipas, pero todo debe ser con respeto y con argumentos. Sin llegar al grado del enfrentamiento. Sin llegar del enfrentamiento y sobre todo a los insultos, porque la oposición critica al gobernante y el gobernante le contesta con insultos. El gobernante dice algo y entonces el opositor lo critica con insultos, con adjetivos, y me parece que no es sano. Debe haber un debate de mayor altura. Sin sembrar el odio, Rogelio Rodríguez. Sí, ojalá lo entiendan los políticos de ambos lados, de ambos países, ¿verdad? O sea, que ese discurso de odio pues genera consecuencias como estas. Yo comentaba al principio que tan solo en este año van 20 incidentes de este tipo, 20 hechos lamentables donde en cada suceso han sido más de 4 víctimas. Yo creo que este ha sido el más espectacular, más dramático que ha habido en Estados Unidos en los últimos años, pero ojalá y que sea el último, que lo veo muy difícil, ¿verdad? Complicado, decíamos hace unos instantes, se acaba el negocio para frenar las almas. Marco Antonio, sí, para cerrar. Hay que, sí es una tragedia, pero insisto yo, hay que centrarnos en México. Hay que empezar desde cómo elegimos presidentes municipales, cómo elegimos los diputados, cómo elegimos los senadores, los gobernadores y el mismo presidente de la República. Yo creo, me da la impresión en este momento que los buenos no tienen cabida en la política. La gente que sale a proponer no gana ni un voto. Tú ves cómo se gana una elección municipal o cómo se gana un distrito, cómo se gana el gobierno estatal y el federal, y revisa las elecciones anteriores. Revisa una sola propuesta, por ejemplo, seria en la campaña de López Obrador, que haya salido de su boca, que haya sido una propuesta que tenga coherencia. Decían, es que es una propuesta de él, que todas las dependencias federales se vayan a los estados. O sea, revisa la seriedad, revisa. Por eso la gente está dejando de creer en la política, porque nada de lo que dicen es serio. En cambio, sí lo escuchabas todos los días. Y los fifís y la corrupción que ellos están sembrando se va a acabar y todo, o sea, eso es lamentable. O sea, lamentablemente los políticos buenos no están teniendo cabida en la democracia mexicana ni en la democracia a nivel mundial. El Trump no ganó la elección por cosas buenas, o sea, se presume que intervino la comunidad internacional, se presume que intervino también los capitales, y también se presumen delitos ahí. El FBI lo sigue investigando por muchas cosas. En México yo no sé si el presidente caiga en ese supuesto. Lo que sí es un hecho es que sigue sembrando odio y que eso no debemos de cosecharlo los mexicanos, que ya es tiempo de atemperar las aguas y bajarle un poquito el discurso para elevar el debate, el discurso de odio, para elevar el debate sobre los temas torales del país. Que esto nos lleve a reflexionar qué es lo que se está haciendo. Así es, ese debe ser el objetivo.
reflexionar. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Gracias, Mauricio Rogelio, como siempre. Gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Gracias a la mesa. Gracias al auditorio. Mauricio Zapata, a ti, muchísimas Claudia. gracias también por acompañarnos y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, les recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera emisión de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.